La carne de cerdo es, sin duda, uno de los alimentos más polémicos en el ámbito religioso. Mientras que para los cristianos es un alimento común y aceptado, para los judíos y los musulmanes está completamente prohibido. Pero, ¿por qué esta diferencia tan marcada? ¿Qué significado espiritual, cultural e histórico tiene esta división? En este vídeo, exploraremos las profundas razones detrás de estas prácticas, analizando textos sagrados, interpretaciones históricas y el impacto que estas reglas han tenido en las tres grandes religiones monoteístas. Este tema no solo nos lleva al corazón de las Escrituras, sino que también revela cómo las creencias influyen en nuestras culturas y estilos de vida, desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Prepárate para un viaje fascinante que te ayudará a comprender mejor la relación entre la comida, la fe y la identidad religiosa. Para entender esta cuestión, debemos remontarnos a la época del Antiguo Testamento, específicamente al libro de Levítico y al libro de Deuteronomio, donde se establecen las leyes alimenticias para el pueblo de Israel. En Levítico 11, 7-8, Dios ordena a los israelitas evitar la carne de cerdo porque, aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia, lo que lo clasifica como un animal impuro. Este mandato se reitera en Deuteronomio 14, 8, donde se especifica que ni siquiera se debe tocar el cadáver de un cerdo. Estas leyes alimenticias, conocidas como kashrut, no solo regulaban qué podían y no podían comer los israelitas, sino que también tenían un propósito más profundo: separar al pueblo de Israel de las naciones paganas y preservar su santidad como pueblo elegido por Dios. Cumplir estas normas era una forma de demostrar obediencia, fidelidad y reverencia hacia Dios. Reflexión espiritual. La prohibición del cerdo también tiene un simbolismo espiritual. En la mentalidad de la época, los animales que no cumplían con ciertos estándares de pureza eran considerados imperfectos o inadecuados para el pueblo santo de Dios. Así, el cerdo se convirtió en un símbolo de impureza y desobediencia. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII, la prohibición del cerdo se reafirmó en el Corán. En Sura 2, 173, Sura 5, 3 y otros versículos, Allah prohíbe claramente el consumo de cerdo, describiéndolo como harem o impuro. Para los musulmanes, estas reglas son un mandato divino que debe ser seguido de manera estricta y sin cuestionamientos. A diferencia del judaísmo, donde las leyes alimenticias están abiertas a interpretaciones rabínicas, en el Islam estas normas se consideran absolutas. La carne de cerdo no solo está prohibida, sino que incluso su contacto con utensilios o alimentos puede contaminar la pureza de la comida. Razones prácticas y espirituales. Al igual que en el judaísmo, la prohibición del cerdo en el Islam no solo tiene un trasfondo espiritual, sino también un contexto práctico. En las regiones desérticas donde surgió el Islam, el cerdo no era un animal eficiente para la economía de subsistencia, ya que consumía demasiada agua y comida. Además, su carne, si no se almacenaba adecuadamente, podía transmitir enfermedades. En contraste, el cristianismo adoptó una postura completamente diferente hacia las leyes alimenticias del Antiguo Testamento. Este cambio se debe a dos momentos clave en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro tuvo una visión en la que vio un lienzo descendiendo del cielo con toda clase de animales impuros. Dios le ordenó: «Levántate, mata y come». Pedro se resistió, recordando las leyes del Levítico, pero Dios le respondió: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Esta visión simbolizó no solo la abolición de las restricciones alimenticias, sino también la apertura del Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo reforzó esta idea en sus cartas. En Romanos 2:14, afirmó: «Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo». Para Pablo, la verdadera pureza no dependía de lo que se comía, sino de la fe en Cristo. Este cambio permitió a los primeros cristianos integrarse más fácilmente en las culturas grecorromanas,
donde el cerdo era un alimento básico. Así, la aceptación del cerdo no solo reflejó una transformación espiritual, sino también una estrategia práctica para expandir la fe. La prohibición del cerdo también tiene raíces culturales e históricas. En la antigüedad, el cerdo era considerado un animal sucio porque comía desperdicios y vivía en condiciones antihigiénicas. Además, las enfermedades relacionadas con su carne, como la triquinosis, eran comunes debido a la falta de métodos adecuados de conservación. Para los judíos y musulmanes, evitar el cerdo se convirtió en un símbolo de pureza y separación cultural. Por otro lado, los cristianos, al abandonar las restricciones alimenticias, adoptaron una perspectiva más inclusiva que les permitió integrarse mejor en diversas culturas. La cuestión de por qué los judíos y musulmanes no comen cerdo, pero los cristianos sí, refleja mucho más que una simple preferencia alimenticia. Muestra cómo cada religión interpreta su relación con Dios y las Escrituras de manera única. Aunque estas diferencias pueden parecer divisorias, también nos recuerdan la rica diversidad de la fe y la importancia de respetar las creencias de los demás. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras prácticas diarias, incluso las más simples, pueden estar profundamente conectadas con nuestra espiritualidad e identidad.